Comenzamos hablando acerca de hernia. Ustedes van a poder comunicarse con nosotros. Hágalo a partir de este momento. Tenemos, por supuesto, tiempo para que usted pueda realizar sus consultas de cualquier síntoma o problema de salud que esté identificando de acuerdo al desarrollo de este tema. Va a poder, por supuesto, consultarnos al 214-8401 y también al 720-63-589. Decíamos que vamos a hacer énfasis en hernia inguinal. Sin embargo, si usted tiene alguna pregunta de forma específica, algo que le esté ocurriendo, va a poder hacerla, y también vamos a anunciarles una campaña con relación a este tema. Vamos a abordar justamente esta importante patología junto al especialista, el doctor José Eduardo Torres Aliaga, quien nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, Karen. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la teleaudiencia de Vial. Gracias por acompañarnos. Hemos preparado para ustedes un material. Veamos en qué consiste la hernia inguinal. Inguinal es una protuberancia en la ingle. Se produce cuando la pared abdominal anterior se rompe en algún punto y los órganos de esta zona, como el intestino delgado, sobresalen por el hueco del canal inguinal en forma de saco. Este tipo de hernia es la más común, especialmente en varones. La debilidad de la pared abdominal puede existir desde el nacimiento, hernia inguinal congénita, si esta no se terminó de cerrar durante el desarrollo del feto. Así, las hernias inguinales en los niños suelen ser congénitas. Sin embargo, también pueden aparecer en etapas posteriores una hernia inguinal adquirida, debido, por ejemplo, a una operación en el abdomen que no cicatriza bien o a causa de una debilidad en el tejido conjuntivo. Por lo tanto, la hernia inguinal puede aparecer al toser, al levantar un objeto muy pesado o durante el embarazo. Un síntoma característico de la hernia inguinal es la hinchazón en la zona abdominal, casi siempre fácilmente reconocible y palpable. Otros síntomas comunes en la hernia inguinal son los dolores punzantes que a los varones se les pueden dar en los testículos y a las mujeres en los labios vaginales. Estos síntomas empeoran si se aumenta la presión en la zona abdominal, por ejemplo, al toser, estornudar o presionar. Ecografía puede ser necesaria en algunos casos para diagnosticar hernias inguinales muy pequeñas. También puede emplearse en la persona cuyo abdomen está tenso o con mucho sobrepeso, ya que solo así puede detectarse. El único tratamiento eficaz para la hernia inguinal consiste en una operación. La intervención puede ser abierta o mínimamente invasiva con laparoscopía. La mayoría de las hernias inguinales operadas se curan por completo sin ningún problema. Son muy pocos los casos en los que surgen complicaciones con la hernia inguinal. Por ejemplo, si el intestino que sobresale extraído queda aprisionado con una incarceración. Si esto ocurre, es necesario operar inmediatamente, ya que la parte de intestino que sobresale puede inflamarse. Hablamos sobre hernias y ustedes pueden comunicarse con nosotros al 214-8401 y por supuesto realizar sus consultas. Hagamos este diálogo como estamos acostumbrados entre absolutamente todos quienes siguen su programa Doctora Viayala. Comenzamos entonces con el desarrollo de este tema. Doctor, para empezar, una hernia. ¿Qué significa una hernia? ¿Qué es lo que implica? ¿En qué lugares de nuestro cuerpo puede aparecer una hernia? Bueno, la palabra hernia, para comenzar, viene del latín, que quiere decir rotura en español, ¿no? La hernia es una de las patologías más antiguas de las que se tiene descripción. Los antiguos egipcios ya hacían tratamiento de la hernia con el uso de bragueros. Entonces, la hernia lamentablemente es una patología que puede aparecer en cualquier persona, como hemos escuchado en la explicación previa. La hernia puede ser congénita. En algunos casos, cuando no existe cierre de ciertos puntos que son débiles en la pared abdominal, en la ingle principalmente, sobre todo en varones, los niños varones tienen una probabilidad mayor de tener hernia al nacimiento, y la hernia umbilical también es muy frecuente. ¿Es lo mismo, doctor? ¿Hernia umbilical y hernia inguinal? Pues el apellido hace la diferencia, ¿no? La hernia umbilical es aquella que se encuentra en el ombligo y la hernia inguinal es la que se encuentra a nivel de las ingles. Perfecto. Entonces existen otros tipos de hernias también, ¿no? La hernia epigástrica, por ejemplo, que se encuentra a nivel del epigastrio, es decir, entre la boca del estómago y el ombligo. La hernia hipogástrica por debajo del ombligo también. Entonces el apellido es el que da la localización a la hernia, el lugar, y ella puede tener varias localizaciones en realidad, ¿no? Ya más o menos hemos hablado algunas. Las más importantes, la ingle y el ombligo,
Pero existen otros lugares donde puede haber hernias, por ejemplo, en la región lumbar, en la espalda, ¿no? Existen otras hernias que son a nivel del abdomen también, pero son más laterales, hacia un lado del abdomen, que se llaman hernias laterales de la pared abdominal, ¿no? Estas hernias pueden aparecer en cualquier momento de la vida, pero principalmente en aquellas personas que están expuestas a esfuerzos físicos, levantan cosas pesadas, mujeres que han gestado. La gestación aumenta mucho la presión intraabdominal y en las mujeres produce muchos desórdenes digestivos, estreñimiento, todo, y ese esfuerzo hace que la pared abdominal en lugares que son débiles tenga la posibilidad de formar un ojal. Aparece como un ojal, como el ojal de los botones, a través del cual protruye el contenido de la cavidad abdominal, es decir, empuja poco a poco. Puede ser intestino, generalmente es el intestino delgado, puede ser también epiplón. El epiplón es una capa que tenemos todas las personas como un delantal de grasita, ¿no? que recubre, que protege a los intestinos. Pero cuando hay un aumento de presión en la pared abdominal, en la cavidad abdominal, empuja y sale por ese orificio que se ha formado, por ese ojal, provocando dolor. El dolor es muy intenso normalmente, ¿no? Entonces, eso entre los síntomas, ¿no, doctor? ¿Se siente dolor en el sector? Tal vez se puede sentir alguna inflamación de forma física o externa. El síntoma principal y la principal causa de consulta de las hernias es en realidad la aparición de una masa, un bulto, ¿no? Que es visible a simple vista, pero que desaparece cuando la persona está en reposo o cuando realiza algún masaje sobre esa bolita que ha aparecido. Este bultito normalmente aparece después de realizar alguna actividad física, ¿no? Levantar alguna cosa pesada o esfuerzos como pujar, ¿no? Durante la defecación, hacen que se pueda tener un aumento de la presión intraabdominal y la salida por esos orificios, que son orificios que ya están preformados en el organismo, es decir, lugares por los que atraviesan nervios, arterias, que van hacia la pared abdominal. Tenemos una consulta, doctor. Claudia está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias y buenos días. Buen día. Estoy llamando para realizar una consulta. Adelante. Mi papá ya tiene unos 66 años más o menos y a él le han detectado la diástasis de los rectos. Entonces, mi consulta es, a él le recomendaron realizarse una operación porque tiene una separación de 4 centímetros y nosotros queríamos saber si es realmente necesaria y de alguna manera natural, cuáles son las consecuencias de que si él no se hace operar de esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, por la confianza y por comunicarse con nosotros. Nos hablaba de una patología, doctor. ¿Esta está relacionada con el tema que estamos abordando o en qué consiste? La diástasis de los rectos es un tipo de hernia en el cual existe la separación de los músculos rectos anteriores, dejando un ojal muy grande. Toda hernia tiene la probabilidad de en algún momento estrangularse, es decir, ocupar el lugar del anillo, entrar allí sin posibilidad de que retorne el intestino hacia adentro y torcerse dentro del ojal. En este caso, perdón, doctor, ¿estamos hablando del anillo anal? No. ¿Sí, no? No. El anillo al que nos referimos es el anillo inguinal. Inguinal, ya. Es el ojal al que hacíamos mención antes, ¿no? Entonces, en el caso de la diástasis, este ojal es muy grande, lo cual permite el ingreso y la salida del contenido abdominal con gran facilidad. Toda diástasis tiene la principal molestia de que puede provocar dolor durante el esfuerzo físico, pero principalmente que se ve una bola aquí, ¿no? A nivel
del abdomen, en la parte media superior, se ve una bola. La persona come algo y ya se nota como si, como si estuviera embarazada. Esa es la principal molestia que tiene la diástasis. Toda diástasis debe ser reparada. ¿Por qué? Para dar la capacidad anatómica de contracción del abdomen. Cada vez que la persona realiza un esfuerzo físico, está estreñida, necesita defecar, o en el caso de los varones, incluso cuando ya hay un crecimiento de la próstata, para poder orinar necesitamos hacer más esfuerzo y tener la prensa abdominal bien conformada. Entonces, al tener una debilidad de este tipo, no se puede hacer esfuerzo, no se puede pujar. Hay dificultad en el varón para orinar, la orina sale con menor fuerza, hay dificultad para defecar, se hace más esfuerzo para defecar, ¿no? Entonces es por eso que se debe tratar una diástasis de rectos en todas las personas. Muchos colegas dicen que la diástasis, al no tener la posibilidad de estrangularse, por ser tan grande, el ojal tan permisivo para la entrada y salida, no debería operarse. Yo pienso que toda hernia debe operarse porque la conformación anatómica del ser humano siempre debe estar íntegra. Esto es una rotura, está separado el músculo y hay que volverlo a su lugar anatómico, su forma anatómica natural. ¿Puede crecer una hernia, doctor? Claro que sí. La hernia tiene la capacidad de ir aumentando en tamaño en forma progresiva, es decir, poco a poco. Toda hernia inicia como un punto muy pequeño en el cual ya existe una debilidad y va aumentando de tamaño conforme van pasando los años. Esto hasta que no se complica, ¿no? Una vez que se complica, bueno, lamentablemente las consecuencias de una complicación son tremendas, desde una resección intestinal, ¿no?, hasta peritonitis, infecciones muy fuertes y obviamente el riesgo de la vida del paciente. Hay que tomar en cuenta entonces las recomendaciones de esta edición en Doctora Villayal. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 214-8401. Estamos hablando acerca de hernias. Si ustedes tienen alguna pregunta pueden hacerla, por supuesto, con toda confianza. Tal vez han sido ya se han realizado algún tratamiento quirúrgico, quieren saber acerca de la recuperación, qué es lo que va a ocurrir más adelante. A veces tenemos todavía esas dudas o nos quedan, por supuesto, después de una cirugía, así que pueden hacerla siempre con toda confianza. El 720-63-589 también está habilitado. Doctor, los tipos de cirugía en todo caso para este tipo de hernias, ¿o va a depender del tamaño? En realidad depende mucho del tamaño y del profesional, ¿no? Es decir, existen personas que prefieren la reparación anatómica con los mismos tejidos, lo cual prácticamente ya se ha abandonado en el siglo pasado, porque ahora existen las mallas protésicas. Estas mallas son prótesis de un material especial, parecido al plástico, pero que se llama el polipropileno, y que nos ayudan a cerrar el ojal que se ha formado, ¿no? Es como poner un parche, en realidad, sobre ese orificio que se ha formado, y este parche tiene la capacidad, no no regenera, digamos, ¿no? No, lo que hace es forma una capa nueva de fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Es un tejido cicatricial que rellena toda la malla que se ha colocado allí, dando la formación a una nueva capa, que es la que va a sostener y evitar que la presión intraabdominal pueda vencerla. Doctor, tenemos una consulta. Lilian está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. Buen día. Por favor, quiero decirle al doctor que me han diagnosticado estrecho canal en la columna. ¿Qué es eso y cómo puedo tratarlo? Muchísimas gracias, Lilian, por comunicarse con nosotros y por supuesto también por la confianza, doctor. Bueno, el canal estrecho en la columna es una alteración en la cual el canal medular, a través del cual pasa o recorre la médula espinal, está estrechado, es decir, debería tener una conformación más o menos de
por decirle 2 centímetros, tiene 1,5, 1 centímetro, es decir, está comprimiendo la médula espinal, ¿no? Ese es el canal estrecho. Entonces es una patología que debe verla el neurocirujano. Muy bien, entonces la recomendación para nuestra amiga, por supuesto, en todo caso, no descuidarse de su salud. Recordarles que el 214-8401 está habilitado y que pueden comunicarse con nosotros también al 720-63-589. Antes de irnos a una pausa, doctor, a veces, hasta ahora, bueno, no sabemos si es un mito o una realidad. Para las personas que han sido sometidas a algún tipo de cirugía abdominal, ¿esto podría tener como una consecuencia a futuro una hernia en este sector? Sí, en realidad toda incisión, todo corte que se ha realizado, ya sea para una cirugía o en algunos casos por accidentes, es decir, cortes traumáticos, personas que son asaltadas y apuñaladas, que parecieran tener un corte muy pequeño, a la larga dejan una debilidad dentro de la pared, lo cual hace que se pueda formar una hernia en cualquier lugar donde ha habido una herida abdominal. Bien, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra llamada telefónica. Nelly está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, señorita, y un saludo grande al doctor. Mi pregunta es la siguiente. Hace 2 años me han hecho la cirugía de la laparoscópica y le cuento, doctor, que tengo un problema a nivel del lado izquierdo. Es un dolor constante que me llega el malestar al pulmón. Yo cuando sería la semana, yo le expliqué a la cirujana y me dijo no, que son reacciones del organismo y que se me iba a pasar. Y le comento que persiste el malestar, el dolor y me duele, doctor, es como si me estuviera hinchando debajo de la costilla hacia el pulmón. Yo tengo el problema me han hecho quimioterapia, doctor, no sé si eso también puede influir, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Esa sería mi consulta, gracias. Gracias por comunicarse. El dolor al lado izquierdo después de una cirugía laparoscópica de vesícula es muy raro. En realidad no pienso yo que tendría relación con la operación, porque todo lo que se realiza es al lado derecho, ¿no? Entonces hay que buscar una causa para ese dolor. La señora Nelly debe consultar nuevamente, buscar un profesional que le ayude a determinar cuál es la causa del dolor. La causa del dolor pueden ser muchas, por supuesto, desde una compresión radicular, una compresión nerviosa o la simple inflamación de los nervios a ese nivel. También puede haber alteraciones intestinales, sobre todo del intestino grueso, que provoquen dolor a ese nivel. Entonces ella debe buscar al profesional para que le haga el diagnóstico lo más oportuno posible y obviamente el mejor tratamiento disponible. Gracias.